Bueno, agradecemos a Daniel. Quien sigue en el panel es la doctora Claudia Jacinto, doctora de Estudios de América Latina de la Universidad de París III, investigadora principal de CONICET en Instituto de Desarrollo Económico y Social, donde coordina el programa Juventud, Educación y Trabajo, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Comahue. Autora, no lo dice en tu currículum, pero autora de artículos, libros, capítulos, etc. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. La verdad que estoy acá porque me pagan ustedes, así que es el tema. Creo que los investigadores de CONICET tenemos el compromiso de que, como dedicamos la vida a esto, y tenemos el lujo de hacer lo que queremos y amamos, tenemos la obligación de contarles las cosas que vamos viendo, o por lo menos las ideas que construimos a partir de lo que vamos viendo. Bueno, pocos temas hay más conflictivos que la relación entre la educación y el trabajo, ¿no? Porque además está fundada en un mito, y en un mito que en realidad se engancha con lo que decía Daniel al final, que es la educación fue el gran motor de la movilidad del siglo XX. Gracias a que la educación se expandía, a que se expandían al mismo tiempo las oportunidades de desarrollo, a medida de que nuevas generaciones se integraban a la escuela y se integraban al mundo del trabajo protegido, creímos mucho en la educación con sentido, con el sentido de que mi hijo el doctor, si estudias te va a ir mejor, etcétera, etcétera. Y esto fue verdad hasta algún momento en la historia, no es un problema solo argentino, hasta algún momento en nuestra historia, ¿no? Hace por lo menos 20 o 30 años empezaron a separar estas relaciones más directas entre educación y trabajo, y entonces, aunque hoy los chicos que terminan la universidad les rinde haber terminado la universidad. O sea, por más que todos conozcamos chicos universitarios, graduados universitarios que no consigan trabajo o tengan mal trabajo, los indicadores laborales nos muestran que ellos son los que tienen los mejores trabajos, que son los que ganan más, son los que tienen el menor desempleo. Pero esto no pasa ya con la escuela secundaria. La escuela secundaria hoy en la Argentina no está asociada a mejor inserción laboral de los jóvenes. Y es lo que desmotiva a muchos jóvenes también. ¿Para qué voy a estudiar si total? Si nosotros vemos, por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Jóvenes, dicen que los que abandonan la secundaria, que son muchos, como decía Daniel, alrededor entre los 18 y 24 años, por lo menos 45% de los chicos no terminó la secundaria, lo cual es dramático, ¿no? Estamos hablando de educación obligatoria desde hace 10 años. En la obligatoriedad objetiva, en la subjetiva hace mucho que pensábamos que la escuela secundaria tenía que ser para todos. A esos chicos no tienen menos desempleo porque terminan la secundaria. Esos chicos les cuesta conseguir el primer trabajo o conseguir un trabajo vinculado a lo que esperan, para lo que se supone que la secundaria lo formó, que no es mucho, ¿no? Que no es mucho más que trabajo en el sector terciario, o los primeros trabajos para jóvenes en el sector terciario, pero les cuesta mucho y sobre todo les cuesta mucho conseguir un trabajo de calidad. Pero la clave alrededor de eso es no solo que tenemos 40-45% de los chicos que no terminan la secundaria, a pesar de que ha habido mayor inclusión en la secundaria, sino que la secundaria es profundamente desigual. No todos aprenden lo mismo en la escuela secundaria, y esto, no sé si yo había puesto, quería mostrarles algunas cifras, pero bueno, no sé si no se las cuento. Hay sí, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que muestra, lo que les decía con respecto a la relación entre educación, años de estudio y, en este caso, desocupación. Pasamos a la siguiente, que es precariedad laboral, y que muestra que ahí sí hay una relación, hay mucha menor precariedad laboral entre quienes tienen
más años de estudios a los graduados universitarios e incluso en el nivel secundario hay menor precariedad laboral. Y ahora paso a la siguiente, que creo que es la clave y que tiene toda la información que por ahí necesitamos para discutir aquí. Ahí ven, no sé si se ve bien, pero ven que entre los 18 y los 24 años tienen secundaria incompleta 46% de los chicos, pero lo más tremendo es que los chicos que pertenecen al primero y segundo quintil de ingresos, entre un 70 y un 60% no terminaron la secundaria, que no tuvieron oportunidades de tener una experiencia laboral, los chicos entre 18 y 24 años alrededor del 60%. Pero si los miramos por quintiles de ingreso, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen es cerca del 40%, entre el 77 y el 31%. La experiencia de ser desocupado o informal entre los que trabajan, abarca casi al 36% del total de la generación, o sea, estas no son tasas, sino del total del grupo de edad, pero la diferencia entre los más pobres y los menos pobres es de 15 puntos. Entonces, tenemos un problema que no está solo en torno a lo mal que nos va en la educación en general, a lo mal que nos va en términos de generación de empleo en general. Tenemos un problema atravesado por una enorme desigualdad a nivel de todo el país, ¿no? Bueno, podríamos ver diferentes situaciones, pero aquí está el núcleo que endurece las posibilidades de los jóvenes de acceder a un buen trabajo. Alto nivel de informalidad en el trabajo, 35%, pero ojo, la Argentina de la inclusión, la Argentina de hace 30 años, tenía el 25% de trabajo informal, el 25% de trabajo por cuenta propia. O sea, nosotros no llegamos nunca, después de hace 25 o 30 años, a los niveles de trabajo protegido que teníamos a mediados de los años 80. Esa Argentina en la que creíamos del crecimiento, ¿no? Entonces, los mensajes que yo quisiera darles a partir de esta situación es, con relación a la escuela secundaria, es primero develar la desigualdad. Me parece que la primera cuestión es que sepamos que nuestros chicos aprenden no solo mal en términos genéricos, sino diferente en la escuela. Pero además, algunas pruebas que criticamos mucho, pero que nos sirven para hacer algunas comparaciones, muestran que el chico que más aprende en la Argentina aprende más o menos lo que aprende un chico medio de la ciudad de Nueva York. Quiere decir que en la Argentina no se salva a nadie si no nos salvamos todos. Entonces, eso es algo que creo que es un mensaje que tenemos que tenerlo bien en claro. No puede haber escuelas de excelencia en un país donde la educación en general es mediocre. Todos estamos en el mismo circuito y a todos, en todo caso, nos conviene que nuestra sociedad sea más inclusiva y donde todos aprendan lo máximo en la escuela y en relación al ejercicio ciudadano. La segunda cuestión es la principal función de la escuela secundaria, como dice Daniel, creo que es el gran tema crítico en la Argentina, es formar para la ciudadanía. La pregunta que nos hacemos los que trabajamos en esto es cuánto se diferencia hoy formar para la ciudadanía de formar para el trabajo. Y eso, cada vez pensamos más que formar para el trabajo está íntimamente ligado con formar para la ciudadanía, porque la clave es una educación centrada en los derechos y los derechos están centrados en la participación. Y la participación quiere decir que tenemos capacidad de demandar, que tenemos capacidad de crear, que tenemos capacidad de generar, tenemos capacidad de orientarnos en la escuela y son todas esos saberes, competencias generales que deben atravesar la escuela para formar para la ciudadanía y también para el trabajo. Pero la verdad es que yo no coincido con algunos que piensan que con que la escuela secundaria haga eso es suficiente. Eso no es verdad en la Argentina. En la Argentina el 20% de los chicos van a la escuela técnica.
no solamente en Argentina, en la mayor parte del mundo a la escuela técnica, pero nosotros tenemos una enorme ventaja en torno a la escuela técnica. Nuestra escuela técnica es bastante buena. Es una escuela técnica donde los chicos aprenden más matemáticas que en cualquier otra escuela secundaria, con las consecuencias que sostienen, y tiene algo que, según uno de los sociólogos contemporáneos más importantes, Richard Sennett, tiene la matriz de la forma en la que realmente se construye el pensamiento y que se construye el hacer, que es esa vinculación entre el hacer y el pensar. Sennett dice, si no vinculamos el hacer y el pensar, no construimos, no transformamos, y él llega a decir, ahí está la matriz de la verdadera revolución. Yo he visto miles de veces en nuestras investigaciones a los chicos de las escuelas técnicas motivados porque veían el producto de lo que hacían, a los chicos que sabían hacia dónde iban, y no tenemos tanta claridad tenemos muchos problemas, por supuesto, en la escuela técnica, pero no tenemos tanta claridad sobre lo que la escuela técnica nos podría enseñar para la educación secundaria general, que es uno de los temas que nosotros trabajamos, y esto tiene que ver con, la verdad, pedagogos de principios del siglo XX, con las pedagogías activas, con hacer, aprender el hacer, reflexionar sobre el hacer, y en eso el valor educativo, por ejemplo, de las prácticas. Nosotros tenemos una legislación sobre prácticas profesionalizantes bastante razonable en términos de cuidar el sentido educativo de la práctica. Como decía un sociólogo francés que analizaba estos temas hace ya años, uno puede hacer práctica, pero hay un segundo paso de la práctica, que es reflexionar sobre la práctica. Y yo me pregunto, ¿cuántas escuelas técnicas en la Argentina que tienen obligatorias las prácticas profesionalizantes tienen después un momento reflexivo sobre las prácticas diferentes que los jóvenes hacen en diferentes ámbitos, que como sabemos no necesariamente son en empresas? Entonces, este es otro punto. El pensamiento creativo, la reflexividad, el pensamiento crítico desarrollado en la escuela es lo que nos da herramientas para movernos en un mundo laboral que, en fin, como sabemos, es incierto, cambiante, heterogéneo. No sabemos ni siquiera cuáles son los trabajos del futuro, van en diferentes tiempos, como decía Daniel, enormes heterogeneidades. Y tenemos poca conciencia también de lo que los jóvenes hacen con sus trayectorias laborales. Mire, nosotros hicimos una investigación sobre cómo los jóvenes combinaban la escuela secundaria con la formación profesional. Si hay algo en la Argentina que tiene mala prensa, es la formación profesional. 2 años de formación profesional, van a aprender un oficio, ya eso ya está de moda, ya los chicos no quieren. Bueno, la verdad es que cuando yo en los años 90 hacía investigación sobre los centros de formación profesional de la provincia de Buenos Aires, ¿qué me encontraba? Me encontraba a los chicos que habían abandonado la secundaria y que ahí sí querían estudiar. Y me encontraba con algunos centros buenos que generaban conocimiento que finalmente el chico entendía por qué tenía que saber matemática. Y hasta por ahí lo motivaba para volver a entrar a la escuela secundaria. ¿Qué vimos nosotros en una investigación reciente sobre esto? Vimos que chicos que eran pobres y terminaban la secundaria no conseguían buenos trabajos. Pero si a ese chico se le ocurría ir a hacer cursos de formación profesional buenos, la transformación era total. O sea, el condicionamiento del sector social de origen se transformaba en el potenciamiento de la escuela secundaria. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿quién se dio cuenta de eso? La familia, el chico, las políticas. No. Las políticas no formularon, porque yo creo que el concepto central que falta en la formulación de políticas educativas es la idea de itinerario, es la idea de paso, es la idea de puente, es la idea de
bueno, que la decimos hasta el cansancio, pero que no la llevamos al modelo de intervención en educación, es la idea de que hoy en día no nos queda otra que aprender a lo largo de toda la vida y que las combinaciones que se hagan entre aprendizaje en el trabajo, ustedes ven las cifras ahí, la falta de experiencia laboral formal en los jóvenes es tremenda. Cualquier dispositivo que ponga esta posibilidad en marcha en términos de, por supuesto, protección laboral, va a darles a estos jóvenes una primera experiencia de calidad que necesitan, una posibilidad de aprendizaje en el trabajo, ojalá acompañado por un trabajo reflexivo. No estaría tan de acuerdo con una ley de empleo juvenil que solo plantea la creación del empleo, sino para mí este espacio de orientación, estos tutores que plantea Daniel, estas figuras mediadoras en los tránsitos entre la escuela y el trabajo para los jóvenes, que como sabemos es un proceso bastante largo que dura unos cuantos años, si es que llega bien a buen puerto. Estas figuras orientadoras son centrales. Tenemos claridad en la escuela secundaria que necesitamos tutores para apoyar el oficio de ser alumnos. Tenemos que tener claridad que tenemos que apoyar a los jóvenes en el oficio de ser trabajadores y en la capacidad de demandar sus derechos, en la capacidad de acercarlos a los buenos empleos. Veíamos la otra vez el trabajo de algunas organizaciones, fundaciones, en fin, que están trabajando con los chicos de 5º año de secundaria en acercarlos al trabajo decente, dándoles oportunidades de trabajo en blanco a la salida del secundario para que puedan estudiar en el nivel superior en muchos casos. Y les digo que, la verdad, muchas de esas fundaciones lo que nos dicen es, no, yo no me meto en los planes del Estado porque trabajamos mejor directamente con las empresas y si me meto, voy a un lugar y me dice, mirá, me dice la funcionaria de turno, yo ya tengo un plan así, si nos combinamos vos me sacás las empresas, o sea cosas más o menos ridículas, como ustedes se dan cuenta, pero esta cuestión de el puente entre la escuela secundaria y el trabajo que posibilite la continuidad educativa de los que quieren, porque como sabemos nosotros tenemos más inclusión en la universidad, pero seguimos teniendo el mismo abandono. Entonces somos especialistas en hacer las cosas como sí, en fin, tenemos muchos problemas para resolver en la universidad también, pero este tema de la posibilidad de que el chico, por ejemplo, trabaje a medio turno, al mismo tiempo en un trabajo protegido, al mismo tiempo que pueda dar la continuidad educativa, esto es algo que tenemos que instalar también, creo, en las políticas públicas. Y como creo que se me está acabando el tiempo, también quisiera decir 2 palabras sobre que coincido con Daniel, el problema lo tenemos en el mercado de trabajo, pero muchas veces cuando estamos por las escuelas y charlamos con los docentes y eso, la pregunta que tratamos de instalar es, bueno, pero nosotros desde la educación hacemos todo lo que se puede y no lo hacemos. No lo hacemos porque las escuelas técnicas de Brasil producen innovación tecnológica. Algunas pocas escuelas técnicas argentinas también lo hacen. Pero cuando hay claridad en términos de continuidad de políticas de Estado, de lo que yo pretendo de una escuela técnica, de lo que yo pretendo de la formación para el trabajo, tengo un modelo de educación técnica, por ejemplo, integrada en Brasil, donde tengo desde la escuela secundaria, la terciaria, la universidad, en una misma institución, donde los programas sociales me entran por la escuela técnica. Entonces, ¿qué gané? Que el profesor del chico que hace un curso de formación profesional también es el que le enseña al chico de la escuela técnica. Entonces, voy integrando a nivel educativo las instituciones junto con estos planes de desarrollo local, ¿no? Estas cadenas productivas que decía Daniel, que tenemos que integrarlas también con cadenas educativas, porque las escuelas tienen un potencial. Yo he visto escuelas transformando, por ejemplo, haciendo análisis del agua, de calidad del agua en una localidad y descubriendo que tenía arsénico. Y a partir de ahí el municipio se movilizó. He visto miles de escuelas creando dispositivos para discapacitados, en fin, generando los chicos con sus profesores tecnología. ¿Dónde está eso? ¿Quién patenta eso? ¿Cómo eso se capitaliza? Entonces,
La escuela, en particular hablo de la técnica, pero hablo también de la creación de tecnología social, de formas de acercamiento que podemos hacer a través de proyectos de pedagogías activas en la escuela secundaria, tienen un potencial transformador enorme para nuestra sociedad. Les digo, y cierro con esto, lo que tenemos es, conocemos poco estas buenas experiencias, tanto en lo micro como en lo macro, porque tenemos pocos datos, porque no los sabemos explotar, porque no nos los dan, porque lo manejan el gobierno de turno y no nos los dan, y tenemos poca capacidad de mostrar esta enorme capacidad de innovación que tenemos en nuestras escuelas, donde puede estar la matriz de una parte de la transformación productiva de este país. Muchas gracias.